Buenas tardes, seguimos con la tercera parte con ecología y salud, con el tema de la toxicidad genética. Les envío el enlace. Bueno, entonces seguimos con la clase. Vemos que las predisposiciones en las diferencias genéticas y en el metabolismo se dan polimorfismos en reacciones metabólicas, ¿ya? Que son con enzimas afectadas que producen metabolismo de medicamentos. Aquí vemos, obviamente, vemos la acetilización, la hidrólisis, la hidroxilación, la N-oxidación, el glucuronación, reducción, sulfatación, vía del glutatión y conjugación del ácido araquidónico. Dentro de este metabolismo de medicamentos, vemos los estudios de control genético en laboratorio, la clonación y la RFLP, el PCR. Predisposiciones, diferencias genéticas en salud, en sensibilidad y el tejido. Vemos que hay hemólisis de déficit del G6PD, que es el metal HB. Déficit de alfa-1 antitripsina, que da el enfisema y el cáncer de pulmón. Polimorfismo de hemoglobina S, que da la anemia falciforme. Y las reacciones de hipersensibilidad cutánea. Se ven cambios en un organismo no heredable por medio de cambios de su entorno. Hay plan de desarrollo heredable y se concentra en forma y medida que el ambiente lo permita. En este caso vemos variaciones fenotípicas igual a variaciones genotípicas más variaciones ambientales. Este conjunto es lo que da las variaciones fenotípicas, como ser y llamadas o conocidas como fenocopias. Estas fenocopias vemos en raquitismo nutricional hipofosfaténico, que es el gen PHX en XP22, y son las malformaciones como ser la talidomida y las amelias. Aquí también se dan los gemelos monocigotos en uso de determinación del factor hereditario. Ese fue el tema de genética y toxicología genética. Ya entonces, continuando con la clase del día de hoy, vamos a ver qué es lo que vamos a ver ahora. La genética toxicológica. Genética toxicológica. Ahorita les envío el enlace, perdón, el enlace les voy a poner la pantalla. Ya, aquí está. Entonces les comparto el video de YouTube que vamos a ver, dura 6 minutos, ¿ya? Bienvenidos. Hoy veremos todo. Se los comparto ahorita. Listo, entonces veamos este video. Psicología. La Organización Mundial de la Salud
define toxicología como aquella disciplina que estudia los efectos nocivos de los agentes químicos y físicos en los sistemas biológicos y que establece además la magnitud del daño en función de la exposición de los organismos vivos a dichos agentes. Se ocupa de la naturaleza y de los mecanismos de las lesiones y de la evaluación de los diversos cambios biológicos producidos por los agentes nocivos. En la última mitad del siglo XIX y durante el siglo XX, el conocimiento de los efectos de la actividad laboral en ciertas industrias incurrieron en la manifestación de serias enfermedades y decesos ocasionados por la exposición a químicos peligrosos y agentes tóxicos bajo condiciones inseguras de trabajo. Este es el campo de acción de la toxicología ocupacional, cuya disciplina aborda el estudio de los efectos nocivos sobre la salud del trabajador producidos por los contaminantes del ambiente laboral. La toxicología ambiental, por su parte, es aquella que tiene que ver con los efectos dañinos de las sustancias químicas o agentes tóxicos que están presentes en el aire, agua, suelo, alimentos u otros factores ambientales y a los cuales están expuestos el hombre, animales domésticos, peces, vida silvestre y otros elementos del ecosistema. La toxicidad es la propiedad de una molécula química o compuesto que es capaz de producir una lesión o efecto nocivo sobre los organismos vivos. Estos daños pueden ser causados por las circunstancias particulares de exposición. La exposición aguda se produce por una exposición de corta duración en la cual el agente químico o físico es absorbido rápidamente, ya sea en una o varias dosis, en un periodo no mayor de 24 horas. Sus efectos aparecen de manera inmediata. La exposición crónica se produce con exposiciones repetidas a bajas dosis durante largo tiempo. Los efectos se manifiestan porque el agente tóxico se acumula en el organismo, es decir, la cantidad eliminada es menor que la absorbida, porque los efectos producidos por las exposiciones repetidas se suman. Las sustancias tóxicas pueden clasificarse de la siguiente manera. Gases son compuestos que a presión y temperatura ambiental se comportan como el aire. Vapores. Es materia proveniente de la evaporación de un líquido o de la sublimación de un sólido. Neblinas y rocíos. Son gotas de líquido suspendidas en el aire generadas por la atomización, aspersión, espuma o burbujeo de material líquido. Polvos. Material sólido disperso en el aire, producto de la acción mecánica sobre un sólido. Humos. Materia sólida en suspensión en la atmósfera, formada por pequeñas partículas producidas por la condensación de metales o por resultado de la combustión incompleta. Y fibras son elementos químicos alargados, generalmente con un tamaño de 5 micras y con características como resistencia a la temperatura. La ruta por la cual el elemento tóxico irrumpe en contacto con el individuo es el factor que más influye sobre los elementos tóxicos de una sustancia. Aunque la piel se constituye como una barrera adecuada, varias sustancias pueden ser absorbidas a través de ella. El ingreso vía oral ocurre por la ingestión directa de agua o de la misma sustancia tóxica. Es relevante señalar que la absorción de la sustancia dentro del sistema gastrointestinal puede ser rápida o lenta, dependiendo de las características intrínsecas de la misma. La vía respiratoria es la más común en el área laboral, sobre todo en las fábricas y actividades manufactureras, debido al uso frecuente de sustancias inestables. La sustancia puede ser difundida y producir un daño local o bien introducirse de manera directa al torrente sanguíneo. Debe tenerse en cuenta que los factores que modifican la respuesta a un agente tóxico están en función de una tríada agente, receptor, ambiente, donde deben analizarse aspectos como la estructura genética, estado nutricional, sexo, edad, estado emocional de receptor, temperatura, presión parcial elevada del oxígeno en el ambiente y los factores del agente tóxico que incluyen la estructura y composición química
tamaño de la partícula y la cantidad y concentración. Vigilar el comportamiento de las sustancias químicas es fundamental. Este procedimiento incluye además variables como la observación, valoración o cálculo de la exposición del individuo e incorpora los resultados de muestras y la inferencia de la frecuentación de sustancias en tejidos, órganos y fluidos del organismo, así como las alteraciones biológicas concomitantes. Los indicadores biológicos más representativos para la detección de sustancias químicas son, para el arsénico, arsénico en orina, sangre y cabello; benceno, fenol en orina, benceno en sangre; cadmio, cadmio en orina y en sangre; cromo, cromo en orina; mercurio, mercurio en orina, sangre y saliva; plomo, plomo en sangre y orina. Finalmente, es importante tener en cuenta que los criterios esenciales para determinar la prioridad en la selección de las sustancias químicas o tóxicas, motivo de un estudio, deberán fundamentarse en la presunción de amenaza para la salud de las personas, el tipo de trastorno y sus secuelas latentes sobre la salud, la relación de la elaboración y aplicación del agente presunto, y el tipo y magnitud de las poblaciones que estén expuestas. Bueno, chicos, ese era el tema que quería mostrarles. ¿Ya? La parte didáctica, digamos, ¿ya? La parte que les va a servir en el tema de la toxicología, digamos, de la toxicología. Y esto, que son los otros 7 minutos, es la historia en sí, la historia, la toxicología, lo que estamos hablando. En nuestra charla vamos a tratar el concepto de tríada ecológica e historia de la toxicología. En primera instancia, vamos a hablar del desarrollo y evolución histórica que tuvo que tiene esta ciencia. Vamos a remontarnos a los orígenes etimológicos, en donde vemos nosotros que la palabra toxicología proviene del griego toxikon, que quiere decir arco y flecha. Primero, pues porque a través del arco y la flecha fueron los elementos que se utilizaban para la caza. Posteriormente, este concepto evoluciona y se llega hoy por hoy a definir como la ciencia que estudia los tóxicos y las respectivas intoxicaciones. Seguidamente nos vamos un poco a la explicación que nos dan los griegos con respecto a esto y se remontan a Artemino, la diosa de los bosques y de la caza, hija de Zeus con Letos. Artemis era la diosa que cuidaba los bosques, por lo tanto los frutos. Este hecho llevó a pensar a los griegos que es en este sitio donde se comienza con la alimentación primitiva, pero que en estos sitios habían frutos venenosos, los cuales se aplicaban a las flechas, pues que eran disparadas en los arcos para la caza, ¿no? Recordemos que el hombre también en su primera instancia fue un cazador. Seguidamente nos vamos con el Egipto antiguo, en donde podemos ver que esta cultura tuvo un importante fundamento en lo que eran las concesiones mítico-religiosas. Este hecho simbolizó de que los sacerdotes eran los que verdaderamente tenían el poder del conocimiento de estas sustancias, que se llamaron posteriormente venenos. Vamos a hablar en la Grecia antigua, por ejemplo, aquí estamos viendo un árbol que nos representa una planta, la cicuta. Este hecho vamos a encontrar que es fundamental o demarca, digamos, una época importante, porque ya aquí estas sustancias denominadas venenos se van a emplear como armas de ejecución. Y un aspecto importante lo da la cicuta de Sócrates publicada, que es uno de los eventos publicados porque este gran filósofo presentaba unas ideas que no iban acorde con la sociedad en la que se desenvolvía en su momento. Seguidamente vamos a hablar de Roma, en donde ya vemos nosotros que el veneno representa un poder para los emperadores, hecho pues que digamos se aplica en aquellos individuos que no acatan las órdenes o políticas dadas por estos personajes para la época. Posteriormente vamos a hablar de un aspecto muy importante dado también en Roma por los escritos que hizo Nerón, en la cual vamos a encontrar que aportó
aportó un gran avance, ya que escribió un gran tratado donde clasifica y expone los tratamientos que se deben dar a algunos tipos de veneno. Esta misma época, Locausta, ¿no?, que era una envenenadora profesional, se le atribuye a que envenenó a Claudio el Británico, y con este hecho nace lo que se conoce con el nombre de Lex Cornelio, que se conoce con el nombre de Ley de Cornelio Lucio, ¿no?, en la cual se castiga o se penaliza a las personas que cometían estos delitos, ¿no? Recordemos que por allá Roma se habla también que es la cuna también del derecho, ¿no? En la época del Renacimiento, siglo XV, en Italia, Madame Tofana, una experta, podemos decir, madrona, ella utilizaba una sustancia que se llamó la agua de Tofana. Esta agua de Tofana se le aplicaba a algunos tipos de cosméticos que ella preparaba, a los cuales les aplicaba arsénico, ¿no? Y esto les hacían regalo a las personas con claras implicaciones bélicas o de muerte, específicamente que se quería terminar con estas. Bueno, posteriormente vamos a hablar que la marquesa de Brinwiller en 1679 se considera la primera envenenadora profesional. ¿Ya? Podemos decir que se dedica a este arte específicamente. Lavoisier se le atribuye el intento de envenenar a Luis XIV. En el siglo XV, Paracelso, que fue un gran exponente de la alquimia, hace una aproximación, podemos decir que detallada, sobre el efecto que tienen los tóxicos en el organismo, y ya nos empieza a acuñir el concepto de dosis. Mediante su conocida frase, todo es veneno, nada es veneno, y todo depende de la dosis. Es decir, que la cantidad ingerida así va a ocasionar el efecto deletérea en el individuo. 1836, época que demarca la Edad Moderna, Marshall investiga, o es el primero que inicia la investigación cualitativa y cuantitativa para la obtención de arsénico, que posiblemente se encontraba mezclado con otra sustancia. Ya para el siglo XVIII se da lo que es la democratización de los venenos, es decir, la utilización específica y con los fines con los cuales se podría utilizar. Se aproxima un poco a lo que conocemos hoy en día. Buenaventura Orfiglia publica su Tratado de Toxicología General, y ya él sí practica algunos métodos basados en química analítica y marcha sistemática, por lo que se le considera el padre de la toxicología moderna, ¿no? Aquí es donde ya específicamente se obtienen estos medicamentos mediante protocolos específicos que están dados en la llamada química analítica. En el siglo XIX ya van a surgir técnicas específicas más sofisticadas que ya se incluyen como apoyo legal para dar los conceptos médico-legales de toxicidad o de tóxico, entendiendo como aquella sustancia química que una vez ingerida pueda ocasionar un efecto deletérea en un individuo. Finalmente, en nuestro país, Colombia, en los años 60, 1967, un hecho importante demarca el inicio de esta disciplina como ciencia, el cual se fundamenta en la intoxicación masiva con esta sustancia paratión, un herbicida que se utilizaba y que hoy por hoy también se utiliza, y fue, digamos, utilizado indiscriminadamente en esta población de Chiquinquirá, más o menos entre los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Y este hecho resalta, digamos, un hito importante por la investigación que se realiza de este incidente, y es llevado a cabo por el doctor Darío Córdoba, químico de la Universidad de Antioquia, quien ya demarca los pasos específicos que conllevaron a este tipo de intoxicación. De modo que esto representa el gran paso o la gran evolución que ha tenido en la historia la toxicología hasta llegar a nuestro país. Bueno, chicos, entonces espero les haya gustado, y así un poquito ustedes ya se han dado cuenta de cómo es la psicología
de la toxicología. Siguiendo y retomando las clases que tenemos ya, vamos a parar con esta parte de los videos. Hola, ¿ya? soy Carlos Albarrán. Y seguimos con la parte didáctica que hacemos entre nosotros. Para empezar a ver la parte pulmonar ahora. Les envío el enlace para que sigamos con la